¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. En este vídeo voy a tratar el tema del templado del acero, del tratamiento térmico, de qué ocurre en la microestructura dentro del material para que adquiera esas propiedades de dureza, de flexibilidad, de tenacidad. He simplificado lo más posible el tema, así que este vídeo va a ir dirigido tanto a gente que tenga curiosidad, que quiera adquirir unas ideas generales de qué es eso del temple, del tratamiento térmico, también para artesanos y gente que trabaja con el metal, con la metalurgia, y así pueda entender mucho más los procesos de tratamiento térmico en sí. Y obvio también para los estudiantes de ingeniería que quieran tener una idea general, una idea mucho más simplificada. Aquí os voy a dejar un índice con los puntos que voy a tratar en este vídeo para que podáis saltar a la parte que más os interese. ¿Y qué es el temple? Pues el temple es básicamente un tratamiento térmico en el cual endurece muchísimo el acero, aunque también adquiere cierta fragilidad, en el cual se eleva mucho la temperatura y luego se enfría rápido. Básicamente es eso. Luego vamos a ver qué pasa en la microestructura, pero para que lo entendáis voy a explicaros una analogía que todos podemos entender más o menos sin mayor conocimiento de química. Como analogía me sirve perfectamente el diamante y el grafito. Ambos, como sabéis, están formados por el mismo elemento, por carbono 100%. Sin embargo, la estructura cristalina es completamente distinta y eso les da unas propiedades mecánicas absolutamente diferentes, absolutamente distintas. El diamante es sumamente duro, sin embargo, no se puede moldear, no se puede deformar. Y el grafito es sumamente blando, sin embargo permite esa deformación. ¿Por qué es? Pues el diamante tiene su estructura cristalina muy rígida, sin embargo el grafito está formado por grafeno, por pequeñas láminas de grafeno. El grafeno también es sumamente resistente, es un material que se está investigando últimamente un montón para hacer muchas cosas, por esa resistencia y también por conductividad. Pero bueno, al caso, el grafito está formado por pequeñas láminas de grafeno sobrepuestas que no tienen enlaces químicos entre ellas, entonces deslizan fácilmente. Los enlaces químicos son los que hacen que eso no deslice, que sea resistente, que sea difícil de separar. En el acero, el hierro y el carbono se encuentran enlazados en forma de cristales. Hay dos tipos de cristales que son inestables, que se encuentran en ese estado en unas condiciones de temperatura concretas y en el momento que cambian un poco se transforman en otros dos tipos de cristales que esos son estables. Así que cualquier acero que encuentres por ahí está en esos dos tipos de cristales casi seguro. Esos dos son ferrita y cementita. Estos se disponen en forma de láminas alternas sin una conexión química entre sí, o sea, tal como dije, la analogía del grafeno y el grafito. Y la disposición y tamaño de esas láminas va a determinar también algunas nomenclaturas de cristales como son perlita, vainita y martensita revenida, pero bueno, eso no viene al caso. La cosa es que la ferrita es casi 100% hierro, tiene una pequeñísima proporción de carbono y todo el carbono del acero se va a encontrar en forma de cementita, que tiene un 6% de carbono. Vamos con la parte más interesante, con los tipos de cristales inestables. Como he dicho, hay dos, la austenita y la martensita. La martensita es el acero templado. Voy a profundizar más adelante porque para conseguirla hace falta primero conseguir austenita. La austenita es el tipo de cristal que permite transformarse en los otros tipos de cristales, así que es el único que puede templarse. Así que hay que entenderlo bien. Para conseguir que esas láminas de ferrita y cementita se transformen en austenita hay que elevar la temperatura, hay que calentar el material hasta una temperatura que se llama temperatura de austenización. Cada tipo de acero tiene una temperatura de austenización distinta que depende principalmente de la proporción hierro y carbono, aunque también puede aumentarla el tipo y cantidad de elementos de aleación. A partir de esa temperatura de austenización, todo el hierro y el carbono que formaban la ferrita y cementita será austenita, serán cristales cúbicos de austenita con el porcentaje de carbono que sea que tenga el acero. Por ejemplo, un acero de 0,6% de carbono, que es muy típico, pues será austenita con 0,6% de carbono y será cúbica. Y es importante esto por el tamaño de grano y para entender eso de qué es el grano. Seguramente lo habréis escuchado, el grano del acero
tiene que ser cuanto más pequeño mejor. Bien, ¿qué es eso? Como he dicho, la austenita cristaliza en forma cúbica. Si se diese de forma súper lenta, pues la austenita formaría cubos cúbicos, igual como la pirita, por ejemplo. Sin embargo, se cristaliza de forma muy rápida y entonces no da tiempo a ordenar tan bien esas estructuras, esos cristales, así que forma esferas, básicamente, son casi esferas. Bueno, pues estas esferas, como cualquier otro proceso de cristalización, expulsan todo lo que sean elementos de aleación, todo lo que sean impurezas, todo lo que no sea hierro y carbono, todo lo expulsa a los límites de los cristales, a los límites de grano. Así, cuando austeniza, cuando crea esos cristales de austenita, expulsa fuera de esos cristales todos los elementos de aleación. Y eso es el grano. Esos cristales con elementos de aleación por fuera. Según va aumentando la temperatura, se van uniendo los cristales, se van haciendo cristales más grandes, van expulsando esos elementos de aleación, esas impurezas, fuera de los límites de grano, y cuanto más se unen, cuanto más grandes son esos cristales, más gruesa es la capa, el límite del grano, de elementos de aleación e impurezas. Así que cuanto más aumentamos la temperatura, más capas aparecen, capas más gruesas aparecen de estos materiales que no van a templar y luego van a inferir y mucho en las propiedades del filo de las herramientas y las propiedades de dureza y de resistencia y demás. No se puede hacer un buen filo con grano grueso, así que a tener en cuenta cuando vas a templar, pues elevar hasta temperatura de austenización, pero no pasarse mucho porque aumenta el tamaño del grano. Entonces, ¿a qué temperatura tengo que calentar mi cuchillo para templarlo? ¿Cuál es la temperatura de austenización? Pues si conoces el tipo de acero que tienes entre manos, pues solo tienes que buscar en internet cuál es la temperatura de temple, buscar la hoja de datos, temperatura de austenización, y ahí lo encontrarás, ahí lo hallarás. Pero si tienes entre manos un acero reciclado o un acero que no conoces exactamente la procedencia, exactamente la composición, pues existe una tabla que te puede ayudar a acertar más o menos la temperatura. Luego hay que hacer pruebas de templado. Tengo en el canal algún vídeo de pruebas de templado, de ensayos o test de temple, pero bueno, hay que hacerlo de todas formas, esto solo es teórico. El diagrama de fases hierro-carbono. Como veis, el diagrama de fases hierro-carbono es una gráfica que relaciona la temperatura, en este caso en grados centígrados, con el porcentaje de carbono y la fase cristalina a la que se encuentra según qué temperaturas. Como veis, el comportamiento de la austenita es un poco raro. Hay un punto de 0,8% de carbono, bueno, según autores es 0,77%, que austeniza a la mínima temperatura, a 723 grados. Aceros que tienen menos porcentaje que ese punto se llama, por cierto, eutectoide, así que aceros hipoeutectoides que tengan menos carbono, cuanto menos tienen, mayor la temperatura de austenización, y aceros hipereutectoides, o sea, aceros con más carbono del 0,8, cuanto más carbono, mayor temperatura de austenización. Después hay una variable más que no viene aquí porque esto es diagrama de fases hierro-carbono, están los elementos de aleación. Hay algunos que carburizan, que retienen carbono, como es el manganeso principalmente, también el cromo, el vanadio y el boro. Pues estos retienen carbono y necesitan mayor temperatura para liberarlo, así que si tienen algún elemento de estos de aleación en una proporción aceptable, pues necesitas un poco más temperatura para conseguir austenizar por completo. Todo esto es para hacerse una idea, luego hay que hacer ensayos, hay que hacer test de templado. Bueno, en este punto tendríamos todo el hierro y todo el carbono en forma de austenita, en forma de esos granos, cuanto más pequeños mejor, o sea, llegar hasta la temperatura de austenización, pero no superarla mucho porque crecen esos granos. Vale, para templar hay que enfriar el material rápido y entonces se convierte en martensita. Es el otro tipo de cristal que es inestable. La martensita cristaliza muy rápido en forma tetragonal, en forma pues alargada. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más carbono, más alargados son esos cristales de martensita. Así, cuando cristaliza muy rápido, hace como unas acículas, cristaliza de forma acicular.
Así, cuanto mayor sea la proporción de carbono, los cristales de martensita obtenidos serán más largos, que crecen en todas las direcciones en el momento de templar, de enfriar el material, y eso logra un material sumamente duro. El acero templado es durísimo, pero la formación de esa martensita hace que pues, se generan grandes tensiones internas que pueden provocar que se tuerza, que se doble el material, que se deforme la hoja del cuchillo, y además es sumamente frágil, así que pues ahí está la siguiente parte, el revenido. Como he dicho antes, esa martensita es inestable. Cuando se cambia un poco la temperatura va a pasar otra vez a ferrita y cementita, que eso es lo que hay que conseguir en el revenido. Así se consigue reducir un poquito la dureza, o mucho según se desee, pero se aumenta muchísimo la tenacidad, se pierde esa fragilidad, se aumenta muchísimo la flexibilidad y bueno, gana en propiedades mecánicas una barbaridad. Así que prácticamente siempre, en todos los casos, después del templado va el revenido. Y el revenido consiste en elevar la temperatura según lo que se quiera obtener, pero básicamente se suele llevar hasta los 200 grados y en ese momento esas acículas, esos cristales aciculares de martensita pasan a ser ferrita y cementita en láminas, pero dentro de esa estructura acicular, y mantienen esa resistencia, esa dureza, pero mejoran muchísimo, pero una barbaridad, en otras propiedades mecánicas como es la tenacidad y la flexibilidad. Así que eso es el revenido exactamente. Aceros de muy bajo carbono se revienen a menos temperatura, aceros de más alto carbono a más temperatura. Si quieres más elástico, mayor temperatura, y si quieres más duro, pues menor temperatura. Más o menos entre 100 y 400 grados, según lo que se quiera conseguir, obviamente. Los cuchillos y cosas así se suelen revenir entre 180 y 220 o así. En resumen, para templar hay que calentar el material hasta temperatura de austenización y luego bajar la temperatura rápido para conseguir martensita. Así, ¿qué fluido se utiliza para enfriar el material? Aceite, agua con sal, aire comprimido, placas de metal, nitrógeno líquido. ¿Cuál utilizo? Pues lo que tenéis que tener en cuenta, lo más importante a tener en cuenta, es que el líquido refrigerante no aporta absolutamente nada al material, simplemente reduce la temperatura, retira el calor del material a una velocidad concreta y más o menos hasta una temperatura concreta. O sea, el agua hierve a 100 grados, entonces va a reducir la temperatura súper rápido hasta 100 grados y luego no tan rápido, pero también rápido. Sin embargo, el aceite, según el tipo de aceite, pues tiene una temperatura de ebullición distinta y también una tasa de transferencia térmica distinta. Hoy día prácticamente todo el mundo dice como un mantra: hay que templar todos los aceros en aceite. Y eso es cierto, ponle que sí. Es que existen aceites de templado modernos que tienen una tasa de transferencia tan alta como el agua, o incluso más. Entonces, por ahí pues se lavan las manos diciendo hay que templar siempre en aceite, pero no es así, no es del todo así. Yo en lo personal, existiendo aceite de temple que tiene la misma tasa de transferencia térmica que el agua, o agua, pues prefiero lo segundo. Entonces, según qué geometrías más gruesas como son cinceles y cosas así, el aceite de cocina que utilizo para templar no extrae la temperatura suficientemente rápido, no enfría suficientemente rápido como para endurecer este material. Sin embargo, esta geometría. Sin embargo, del mismo acero, con una geometría más fina, con un filo mucho más fino de una navaja, de un cuchillo, lo templo perfectamente en aceite porque al ser más fino pues tiene menos masa térmica y se enfría más rápido. Así que yo estas cosas las templo en agua perfectamente bien, y los cuchillos y herramientas de corte, muchos de ellos los templo en aceite. Hay una herramienta súper útil, unas gráficas por cada tipo de acero que relaciona la velocidad de enfriamiento con el tipo de cristalización que vas a obtener. Así puedes determinar la velocidad mínima a la que puedes conseguir templar el acero, o puedes, si te interesa otro tipo de cristalizaciones, pues ahí también las tienes. Este tiene, se llama el diagrama TTT, tiempo, temperatura, transformación, y puedes buscarlo por cada tipo de acero. Tiene el eje vertical en grados centígrados, la temperatura, y el eje horizontal en tiempo.
es logarítmico, es una escala logarítmica, la de tiempo. Eso significa que la primera línea está a 1 segundo, la segunda está a 10 segundos, la tercera a 100, la cuarta a 1000 y así, ¿vale? Eso es importante saberlo porque si no parece un poco antiintuitivo. Vale, esto parte de la idea de que tienes el acero ya a temperatura de austenización. Así tiene unas líneas curvas, unas líneas curvas en forma de nariz, en este caso, según el tipo de acero van a ser un poco diferentes y también los tiempos, obviamente. Pues si cruzas alguna de esas líneas curvas, al momento de hacer el enfriamiento, vas a obtener pues vainita, perlita o otros tipos de cristalizaciones que son, como dije al principio del vídeo, ferrita y cementita. Sin embargo, si no toca esa nariz, no cruza esas líneas, sino las horizontales que hay abajo, obtienes acero templado. Como digo, cada tipo de acero tiene su diagrama TTT, tiene su diagrama de transformación. No obstante, si no conoces con exactitud qué material tienes entre manos, si es reciclado por ejemplo, pues no tienes acceso a esa herramienta. Así hay un detalle importante a comentar en este respecto, que es que las sustancias de aleación, los elementos de aleación, como he dicho antes, el manganeso, el cromo, el vanadio y el boro, sobre todo, principalmente esos, influyen también mucho en el tiempo de transformación. Lo que hacen es estos materiales llevar a la derecha, desplazar a la derecha esa nariz, o sea, dar más tiempo, dar más templabilidad, más tiempo a la transformación. Entonces, si tienes un acero que tiene 0,4% de carbono, por ejemplo, y no tiene elementos de aleación, prácticamente es intemplable. Sin embargo, si tiene elementos de aleación, según la cantidad que tenga y el tipo que tenga, se puede templar solo al agua o lo puedes templar al aceite sin ningún problema. Entendiendo esto, pues se pueden hacer mejor los ensayos. De todas formas, aún sabiendo qué tipo de acero es, viendo la hoja de datos, viendo todo, tienes que hacer ensayos. Eso no te lo puedes quitar. Bueno, no quería terminar este vídeo sin comentar una última cosa, algo que es mucho menos conocido, que es la austenita retenida. ¿Qué significa? Que hay parte de la austenita que no se va a convertir en martensita. Eso no es un problema en la mayoría de los casos, pero en los aceros de alta aleación o de altísimo carbono, ahí sí puede ser un problema. O sea, si es poca la proporción es bueno, porque la austenita que se retiene es blanda, pero consigue que no tenga tantas tensiones internas el acero al templarse, así que no es ningún problema, realmente va bien. Sin embargo, si la proporción de austenita retenida es muy alta, pues puede ser un problema, puede que no consigas la dureza que quieres. Entonces, esta austenita retenida no depende de la velocidad de enfriamiento, depende de la temperatura a la que la enfríes. O sea, normalmente templas hasta temperatura ambiente. Sin embargo, si tienes un acero de alta aleación o de muy alto carbono, conviene templar, hacer un temple criogénico, que significa que templas normal y antes de que se estabilice a temperatura ambiente, en el momento que ya lo puedes tocar, pues meterlo en nitrógeno líquido o en hielo seco o en algún fluido súper frío para bajarle la temperatura mucho más y convertir esa austenita retenida en martensita. Si no, pues se va a convertir en vainita, en otros cristales que no van a ser duros. Así que tener en cuenta eso. Materiales modernos con alta aleación requieren temples complicados, temples criogénicos y demás para conseguir las máximas propiedades mecánicas. Bueno, ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. Salud y rock and roll.